porque aquí está bien clara su declaración en el diario del año 2011, donde él señaló que Westin Capital fue creada exclusivamente para recibir sus ingresos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el congresista Elías Ábalos por 5 minutos. Gracias, señor presidente, al pueblo peruano. Estamos aquí, señor presidente, en unas circunstancias que nadie hubiera querido, para decidir sobre un pedido de vacancia impuesto por Frente Amplio contra el presidente constitucional de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien, conforme se ha acreditado, es dueña de la empresa Westfield Capital, beneficiada con sumas importantes de dinero de la empresa Odebrecht, sino que además estos pagos se realizaron cuando el señor Kuczynski era ministro de Estado, sabiendo él que por ética y mandato constitucional estaba impedido de hacerlo. Se amparó en la famosa muralla china, tapándose los ojos, oídos y boca para que su socio trabaje en libertad. Pero no te preocupes, no te olvides de depositar mis dividendos. De lo legal o ilegal de sus actos, señor presidente, deberá dar cuenta el señor Kuczynski ante el Poder Judicial. No aquí, aquí ante el Congreso de la República debió de rendir cuenta sobre su inconducta y su falta de ética al mentir reiteradas veces al país. Las coimas de Odebrecht alcanzó a altos funcionarios, señor presidente, a empresarios y expresidentes de otros países que se encuentran presos. El Perú no ha sido ajeno a esto. Por eso, hoy en día están detenidos grandes empresarios de la construcción, como José Alejandro Graña Miro Quesada, Fernando Martín González Camet Picone y José Fernando Castillo Dibós. No menciono el nombre de las empresas porque no tienen la culpa las empresas ni sus trabajadores. El día de hoy, señor presidente, debe quedar claro ante el país y ante la comunidad internacional que el juicio político que por su inconducta ética y moral enfrenta el señor presidente se encuentra contemplado en el artículo 113 de nuestra Constitución Política, así como en el artículo 89A del Reglamento del Congreso de la República. Debe de quedar claro, señor presidente, que este Congreso defenderá esta garantía constitucional por sobre cualquier posición ideológica, en defensa de la estabilidad política de nuestro país. Nunca más seremos testigos de un juicio arbitrario, lleno de odio, sin reglas, sin votaciones calificadas y sin respeto por el debido proceso, como sucedió en el pasado. Hoy daremos cuenta de la madurez política de este Congreso. El señor Pedro Pablo Kuczynski está compareciendo ante el poder del Estado por haber negado reiteradas veces ante la Procuraduría ad hoc, la Comisión Lavajato, ante la opinión pública en mensajes a la nación y ante los medios de comunicación en conferencia de prensa sobre sus vínculos con la empresa Odebrecht. Y lo dijo el 4 de marzo, el 23 de octubre, el 14 de noviembre, el 15 de noviembre, finalmente el pasado sábado 17 de diciembre volvió a negar su negocio con Odebrecht, para luego el domingo 18, ante la pregunta de varios periodistas, caer en contradicciones. Pero a propósito de la carta de la OEA, señor presidente, pregunto al señor Kuczynski si quizás lo asesora algún brasilero cercano a Dilma Rousseff, porque su estrategia es exactamente la misma y no funcionó. La señora Dilma Rousseff decía que la vacancia promovida por sus opositores era un golpe de Estado. Y cuando estuvo desesperada, envió una carta a la OEA para que defienda su corrupto régimen. Y sin embargo, igual fue vacada, porque la justicia tarda,
pero siempre llega, señor presidente. Dijo que de acuerdo a ley y a la ética profesional, los contratos los firmó su amigo Sepúlveda. Lo que debió hacer el presidente Kuczynski es no ampararse en la muralla china, sino tomar la misma actitud que el electo presidente Sebastián Piñera cuando renunció a LAN Chile y Quintec. Minuto adicional. Su vocación a la que quería dedicar todo el tiempo y ocupación de emprendimiento es el servicio público. Ese acto debió ser copiado por Pedro Pablo Kuczynski. A los señores vicepresidentes de la República, es honorable la lealtad a las personas, pero más grande es el compromiso que tienen con el pueblo peruano, que confiaron y confían en ustedes. Solo basta recordar aquellas palabras: si me pasa algo, ahí está Martincito y Mechita. Hoy es el momento que ustedes ocupen el lugar que a la historia les depara, señores vicepresidentes. El gobierno no quedará acéfalo. Para eso fueron elegidos. Asuman su responsabilidad histórica. Recuerden que juraron por Dios y por la patria, no por Pedro Pablo Kuczynski. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Cecilia Chacón, 5 minutos. Gracias, presidente. Hoy estamos debatiendo la vacancia por incapacidad moral del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Una incapacidad moral que se sustenta, señor presidente, en sus recurrentes mentiras. Nos ha mentido respecto a sus vínculos con la empresa Odebrecht en más de una ocasión. Se ha dicho, señor presidente, sobre la discusión de la vacancia, que es inconstitucional, que se trata de dar un golpe al país. Se han dicho muchas mentiras al respecto, señor presidente, que no ha habido debido proceso, que no se le iba a dar tiempo para su defensa. Falso. Aquí lo real y lo concreto, señor presidente, es que, al parecer, nos queda claro que para algunos los hechos no se juzgan por su naturaleza, sino se juzgan por quien los realiza. Tal vez para algunos es normal o se celebró en su momento cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski decía que un poquito de contrabando no es un problema, que un poquito de marihuana no era un problema. Y ahora aquellos, señor presidente, que lo apañan, dicen que un poquito de mentiras no es un problema. Se nos ha llegado a decir que tiene cara de abuelito, ¿cómo lo vamos a vacar? Ese ha sido uno de los argumentos de defensa el día de hoy de su abogado. Hacia algunos nos haga sonreír y nos parezca mentira. Porque claro, señor presidente, una vez más, aquellos que quieren que siga en el poder para poder continuar haciendo o beneficiando a ciertas empresas, no les importa realmente qué es lo que pase o qué es lo que haga el presidente, sino que se pueda continuar tal vez con estos negocios. Y son mentiras reiterativas porque, como nos ha dicho, por ejemplo, hoy día el congresista Segura, han habido varias mentiras en la carta que él emitió a la OEA. Como nos ha dicho, por ejemplo, la congresista Vilca Toma ha mentido en su declaración jurada de bienes, ingresos y rentas. Por lo tanto, tal vez no nos debería de sorprender que en los próximos días escuchemos un poquito de pequeñas mentiras que al parecer a algunos ni siquiera los sonroja. Es falso, señor presidente, que este Congreso no esté respetando el debido proceso. Es falso, señor presidente, que este Congreso quiera dar un golpe. Todo lo contrario. Este Congreso lo que quiere es que tengamos un presidente que nos pueda representar, que nadie dude efectivamente de su moral, de su ética. No nos olvidemos, presidente, que
el presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo que no había tenido ningún contrato directo ni indirecto con ninguna empresa que le diera servicios a Odebrecht. Hoy sabemos que fue mentira, porque lo hizo a través, dice él, de su socio Sepúlveda, de su empleado Sepúlveda, por la empresa Westfield. Igualmente luego nos enteramos que a través de la empresa First Capital, él directamente les dio servicios a Odebrecht. ¿Eso acaso, señor presidente, no es mentir y no nos puede llevar a la gran duda que tenemos hoy día de si efectivamente él tendrá la capacidad moral para seguir llevando los destinos del país hacia un crecimiento económico, hacia una lucha frontal contra la corrupción? Pero además, señor presidente, ¿quién nos puede asegurar realmente que hoy, justamente porque al parecer el presidente Pedro Pablo Kuczynski no ve nada de malo en hacer un poquito de negocio y de recibir dividendos de una empresa a la cual él benefició, dándole concesiones, siendo ministro de Estado, dependiendo de él directamente muchas de las decisiones importantes? Y no nos olvidemos, señor presidente, que sabiendo esto, el Perú puede seguir confiando en él. ¿Podemos confiar realmente en un jefe de Estado que no ha tenido un ejercicio adecuado del cargo? Un presidente que dice que recibió dividendos, pero que en realidad él no sabía qué es lo que pasaba. Por eso, señor presidente, podemos concluir en que sí, le mintió al país y el día de hoy no ha podido negar lo que él mismo dijo, que él había recibido dinero de la empresa Odebrecht cuando él, siendo ministro, le daba concesiones. ¿A través de qué? A través de dividendos. O sea, él no sabía de los contratos, él no los firmó, pero sí se favoreció a través de estos dividendos y nunca preguntó, señor presidente, ¿de dónde salieron estos dividendos? ¿Quién nos puede asegurar que el día de hoy él, a través de muchas de sus empresas, o tal vez sus socios, o sus amigos, o ministros, o funcionarios, no estén haciendo lo mismo, si para él no tiene ningún problema? Él no ha hecho nada malo. Él simplemente, pues, pobrecito, no sabía. Dijo en un momento, señor presidente, de que contrataron a su empresa porque él tenía ese prestigio. Un prestigio que un presidente, una persona supuestamente tan preparada como él, no haya tenido la capacidad de saber qué pasaba en su empresa unipersonal. Señor presidente, yo quiero saber si somos conscientes que los que ayudaron a que Odebrecht estafe a todos los peruanos con la complicidad del señor Pedro Pablo Kuczynski a través de los temas financieros que trabajó para él, que ayudaron efectivamente a tener esas concesiones, podremos entonces llegar a la conclusión, señor presidente, que ha habido una complicidad a través del no saber, supuestamente, del señor Kuczynski y a través de su ex jefe, Alejandro Toledo, y su amigo, el capitán Carlos. Y ahora vemos cómo el círculo se completa. Minuto adicional, congresista. Esto, señor presidente, no es lo que merecemos todos los peruanos. Queremos un presidente en el que podamos confiar. Queremos un presidente del que no dudemos. Queremos un presidente que tengamos la seguridad que cuando prendamos la televisión a ver las noticias, no nos saldrá un nuevo conejo del sombrero y nos seguiremos sorprendiendo por aquellos negocios que hicieron sus socios, sus amigos, sus personas cercanas a través de sus propias empresas que el día de hoy dice que no recuerda y que no sabe. Una vez más, señor presidente, nosotros tenemos la obligación de juzgar por los hechos y no por quien los realiza. Dejemos de una vez por todas, señor presidente, el doble rasero que tanto daño le ha hecho al país durante los últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. El turno del congresista Salazar Miranda.
Muchas gracias, señor presidente. En realidad, hoy en día se sumará a la historia de nuestro país el debate de la vacancia de un presidente de la República. Solo 3 mandatarios en la historia de este Congreso o de la historia nacional han sido vacados de la presidencia de la República en ese entonces. La vacancia es una institución que se incorpora a la Constitución política en el año 1839. Más de 170 años de este instrumento que se encuentra consagrado en la Constitución política tiene en vigencia. Entonces nos permite decir, presidente, que esto no es sencillamente, se ha urdido una forma tal de que podamos nosotros utilizarla el día de hoy para poder vacar a un presidente. Es una institución jurídica que tiene 170 años y que es importante indicarlo para que la ciudadanía escuche y se entere de estos temas que son tan importantes. Estamos haciendo, presidente, un mecanismo constitucional de control político. No estamos rompiendo el orden constitucional, como algunos interesados han querido deslizarlo, con la finalidad de malinformar a la ciudadanía. Este es un mecanismo válido de control político. La incapacidad moral es una valoración meramente política. No podemos hablar de una conducta delictiva, sino de una conducta moral. La decisión que tomaremos hoy se funda en lo dicho por el señor presidente cuando se le pregunta: ¿nos ha convencido lo dicho por el primer mandatario hoy en este Parlamento? Lamentablemente creemos que no. Y es por ello, presidente, que lo que queda claro es que el ministro Kuczynski, en el gobierno del prófugo expresidente de la República, Alejandro Toledo, antes de asumir la cartera de Economía en 2 oportunidades, no renunció a la dirección de sus compañías. Además, cobró utilidades de sus empresas por consultorías a Odebrecht, conforme él mismo lo ha manifestado. Por lo tanto, acá no existe un asalto al orden democrático, ni mucho menos una vacancia express, como también se ha manifestado en los próximos días. Por el contrario, aquí lo que se está haciendo, presidente, sencilla y llanamente, es que estamos aplicando lo que la Constitución nos dice y nos manda y nos exige. Este Parlamento no solo respeta el orden constitucional, sino que cumple con su rol de control político en un adecuado equilibrio de poderes. Lo que sucede, presidente, es que nunca la teoría del hecho a la realidad se ha cumplido en el país, porque hemos visto frecuentemente parlamentos complacientes al Poder Ejecutivo. El artículo 126 de la Constitución es clara y los argumentos que se han esgrimido son autoincriminatorios. Hay muchas preguntas que siguen en el tintero. Un empresario que ha manejado muchas cuentas y dinero, ¿no sabe lo que pasa en su cuenta corriente y con su dinero? El único dueño de una cuenta no es responsable de lo que pasa con esta. El presidente desconocía el artículo 126 de la Constitución, que señala que un funcionario público no puede contratar con el Estado. Muchos temen, presidente, por la economía de nuestro país,
pero olvidan que los fundamentos de la economía peruana son muy sólidos y el ruido político es básicamente temporal. Está en marcha, Minuto adicional, congresista, continúe. presidente, por la recuperación de la inversión minera, y eso no cambia con las condiciones políticas. Somos un país que con una buena administración podemos salir adelante, pero hace falta decisión, mano firme y un buen timonel que nos dé un rumbo definido. La seguridad ciudadana, la corrupción y la desaceleración del crecimiento económico son los principales problemas que aquejan a los peruanos, siendo los principales cuestionamientos al actual régimen. El niño cosero, las pasadas huelgas de maestros y médicos también forman parte de las críticas, el lento avance de la reconstrucción del norte y los múltiples problemas sobre las mismas que han llevado a la ciudadanía a que respondan encuestas indicando la baja aceptación del régimen. Situación, presidente, que nos preguntamos, ¿acaso todo esto que acabo de manifestar, es responsabilidad del Parlamento? Puesto que no. Este es un tema exclusivo y excluyente del Poder Ejecutivo. En ese orden de ideas, señor presidente, debemos vacar al primer mandatario de la nación por haber incurrido en la causal de incapacidad moral permanente. Decimos lamentablemente que sí. Fue el propio mandatario quien dijo: nunca he tenido la menor intención de ocultar nada. Sin embargo, la realidad demuestra que eso fue precisamente lo que hizo. Fue el propio mandatario quien nunca ha estado a cargo de la gestión ni administración de mi empresa, como manifestó cuando he ocupado un cargo público. Todos corresponden a contratos que se celebró y firmó el señor Sepúlveda, no yo. Ahora sabemos. Para que termine, congresista. La empresa sigue siendo de su propiedad y también las utilidades. A muchos nos puede causar pesar, y me incluyo, presidente, pero primero es la salud del país. Y para concluir, presidente, son muchos los hechos que nos ha llevado a esta sesión y son parte de la decisión que hoy tomaremos. Como dice ese viejo adagio, a confesión de parte, relevo de pruebas. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. El turno del congresista segundo, Tapia Bernal. Gracias, presidente. Hoy es un día muy triste realmente no solamente para este Congreso de la República, sino también para el pueblo peruano. Presidente, acá estamos frente a un tema del lavallato. Un tema, presidente, que involucra a la empresa más corrupta de Latinoamérica y del mundo. Y que lamentablemente, presidente, pues involucra a un presidente de la República, en este caso a don Pedro Pablo Kuczynski. Y acá quiero llamar la atención a todos los colegas congresistas. O estamos del lado de la corrupción o estamos en contra de la corrupción. Tenemos que fijar posición. Se nos habla, presidente, de un tema que se quiere dar un golpe de Estado. Falso, presidente. Yo más bien denomino un tema golpista de PPK el hecho que se crea imprescindible y que diga: si vacan a Kuczynski, vicepresidente, no asumirán la presidencia para forzar nuevas elecciones. Se cree el indispensable. Mandatario advierte de golpe en mensaje a la nación y lamenta no haber cerrado el Congreso en la primera censura ministerial. Miren, presidente, ese es el tipo de presidente que tenemos en la actualidad. Y hoy en la mañana salió a declarar de que no habían los 87 votos para que lo vaquen. Presidente, también, si mucho se ha hablado del tema del fiscal de la Nación. Presidente, el tema del fiscal de la Nación
fue una denuncia a la congresista Jenny Vilcatoma y un congresista nuestro. ¿Por qué? Presidente, gracias a esa denuncia es que ahora debería estar presa, pero está con impedimento de salida, Villarán. Y también están presos las consorciadas, pues, que ni siquiera estaban investigadas en el tema de esta mafia de Odebrecht. Ahora están presos. Y en el tema del TC, Tribunal Constitucional, también se nos acusa en esto. Cuando acá tenemos un congresista, a través de la presidencia, congresista Olaechea, ministro de Estado, quien él ha sido el que ha presentado la denuncia en el tema del Tribunal Constitucional, y con toda la razón, porque pues le han cambiado el voto a un magistrado del Tribunal Constitucional, que ahora lamentablemente está enfermo. La moción, se habla de que la moción ha sido presentada por Fuerza Popular. No, señor presidente, lo ha sido presentada por Frente Amplio, con la amplia mayoría de los congresistas de este Congreso de la República. Entonces, presidente, también debemos decirle que acá se está respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y los tiempos establecidos. ¿De qué se pueden quejar ahora? 2 horas 40 minutos para el presidente de la República y para su abogado. Entonces, presidente, acá se está respetando el régimen constitucional. Es más, queremos respetar de que este gobierno de Peruano por el Cambio termine sus 5 años de gobierno. Pero acá no hay imprescindible, presidente. Pasando al tema de fondo, presidente, aquí estamos frente a una crisis política, pero que no ha sido generada por este Congreso, ha sido generada por el propio presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y en plena responsabilidad del artículo 113 de la Constitución, que plantea la vacancia por incapacidad moral. Y decirles que sí, que este es un juicio político, pero es un juicio político de conciencia. Y además, sus descargos ahora no han satisfecho. Y además, lejos de defenderlo el abogado, prácticamente lo ha complicado su situación. El tema de la empresa Westfield. Sabemos que cobró $782.000 por concepto de asesoría financiera en el trasvase Olmos e Irsa Norte, tramo 2 y 3. Y Minuto adicional, congresista. a través del cápita los 4 millones. Presidente, pero acá lo que se está viendo es que él era ministro de Estado, ministro de Economía, presidente de Proinversión en el gobierno del prófugo Alejandro Toledo. Y ya no está de más resaltar el artículo 126, que no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros. Y sin embargo ahora el señor Gerardo Sepúlveda se hace el contrato de asesoría y demás, que no se ha dicho acá. Honorarios, 37.000 más IGB, en caso Odebrecht no gane la buena pro de Olmos. Es decir, presidente, tenía que ganar la concesión Odebrecht, presidente. Y por otro lado, presidente, en el tema de la buena pro, en ese contrato, ¿quién lo firma? Sergio Bravo de Proinversión. ¿Quién era el ministro de Economía? PPK. ¿Quién era el presidente de Proinversión? PPK. Y dígase de paso, presidente, el tema de la Comunidad Andina de Fomento, ¿quién estaba ahí también? PPK. Y para asegurar el financiamiento, presidente, el tema de los bonos soberanos, 401 millones. Para que termine con esto. Alejandro Toledo. ¿Quién más? PPK, presidente de la PCM. Fernando Zavala, ministro de Economía y Finanzas y presidente de Proinversión, PPK. Presidente, entonces igual dice que ahora no sabía nada. ¿Dónde está el documento de autoría, digamos, donde le da a Gerardo Sepúlveda esa potestad que pueda manejar prácticamente su banquito, su empresa, etcétera? Y el señor Gerardo Sepúlveda, presidente, vino 79 veces al Perú entre el año 2004 y 2006. Presidente, para terminar quiero decirle que efectivamente el señor Pedro Pablo Kuczynski habría gestionado indirectamente los negocios de Westfield Capital cuando era funcionario del Estado, configurando un claro conflicto de intereses, presidentes, y esto es atentar contra la moral por haberle mentido reiteradamente, que habla de los escasos valores democráticos, que le faltó honestidad, sinceridad, presidente. Concluya, presidente. Entonces, presidente, quiero decirle
que aquí se está dando una salida constitucional. El presidente dice, ¿fue honesto? No fue honesto, presidente, mintió. No contratado con el Estado, conflicto de intereses, no contratado con el Estado.